Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor Jesucristo que Él nos sea dando la sabiduría necesaria para comprender lo que el Señor trate de hablar a nuestras vidas, lo que el Señor quiera hacer con cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Bendito Dios Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, Rey Eterno y Soberano Dios. Padre Santo, en esta preciosa noche, mi Dios amado, te pedimos, Señor Jesucristo, que tú seas hablando, Señor, a nuestras vidas, Padre Santo, que sea edificando nuestros corazones en tu presencia, Padre Celestial, que todo lo que hablemos, que todo lo que hable y diga en esta preciosa noche sea, Dios mío, tu santa palabra, sea lo que tú quieras transmitir a tu pueblo, mi Dios amado, sea esta semilla transformando, Señor, creciendo y pueda dar fruto al 100%, mi Dios amado, que sea tu palabra quien esté transformando vidas, Señor Jesucristo, que sea transformando mentes, Padre Santo, que sea transformando corazones, mi Dios amado, Padre Celestial, en esta preciosa noche, que todo lo que hable sea tu santa palabra, mi Dios, pues mi vida se encuentra en tus manos y en tu presencia, mi Dios de poder. Padre Santo, esta enseñanza la inicio en tu nombre, mi Dios amado, confiando en que tú harás grandes cosas en nuestras vidas y en cada uno de nosotros, mi Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Gracias, Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a abrir el libro de Lucas, el capítulo 9, gloria a Dios, Lucas 9, versículo 62. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Gloria al Señor. En otra traducción nos dice la palabra del Señor: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a sentarnos. Ya no puede volver a mirar lo que antes hacía, ya no puede regresar al pasado. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a sentarnos un momento. Gloria al Señor Jesucristo. Nos dice la palabra del Señor: nadie que mire atrás, gloria al Señor, nadie que mire atrás después de poner su mano en el arado es apto para el reino de Dios. Muchas de las veces en algún lugar, ¿no es cierto?, de pronto en nuestras vidas, alguien empezando el camino del Señor, de pronto regresó a mirar lo que antes era, regresó a ver el pasado y dijo: de pronto a lo mejor estoy perdiendo mi tiempo, no lo sé, quizás estoy desperdiciando mi juventud, como algunos dicen: no, es que estás muy joven para seguir a Cristo, o estás muy joven, aprovecha tu juventud, o cosas similares, ¿no es cierto? Nadie que mire atrás después de que está con su mano en el arado es apto para el reino de los cielos. El arado es un animal que está jalando, ¿no es cierto? Y esa persona tiene que estar atenta a lo que está realizando, al trabajo que está haciendo, porque si se descuida, pierde totalmente el sembrío, pierde el toque. Gloria al Señor. Entonces, cuando existe este tipo de cosas, la palabra del Señor nos dice que esa persona no es apto para el reino de los cielos. Entonces lo que nosotros debemos hacer es concentrarnos plenamente en lo que estamos realizando y no mirar en lo que está o lo que quedó atrás, ¿cierto? Gloria a Dios. Para esta noche quiero hablar bajo un pequeño tema que es un poquito para nosotros, tiene mucho significado, que le he puesto: no hay peros que valgan. No hay peros, o no hay que valgan, no hay excusas, más claro. Sí. No hay peros que valgan, no hay excusas. Cuando colocamos nuestra mano en el arado, no debe haber una excusa: es que me olvidé algo, no. O es que quise hacer algo y no lo pude. No hay excusas que valgan. El que pone su mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. Debe estar concentrado en lo que hace, debe estar seguro de lo que está haciendo y debe estar convencido que es Dios quien está al frente de nuestras vidas. La palabra excusa quiere decir motivo o pretexto para eludir una obligación. La palabra eludir quiere decir evitar con astucia. Entonces, excusa quiere decir motivo o pretexto para evitar con astucia una obligación. Sí. Cuando el Señor nos llama
No debemos poner un pretexto, una excusa, no, Señor, es que tal vez estoy joven, o es que no tengo mucho conocimiento, o qué dirá la gente, o lo de aquí, o lo de acá. Esas son puras excusas. Cuando Dios nos llama, también nos da lo necesario, lo que nosotros necesitemos. Él nos da las herramientas, Él nos da su presencia, Él nos guía, Él está siempre con nosotros y no hay para poder hacer las cosas. Para poder realizar lo que el Señor nos está encomendando, no debemos ponerle excusas, ¿no es cierto? Gloria al Señor. He puesto muchos ejemplos de personas que pusieron excusas y provocaron ira a Dios. Y no los he puesto a todos, he puesto una cierta cantidad de personas y vamos a hablar de ellos en esta noche. Todos conocemos a Moisés, ¿no es cierto? Moisés fue un niño hebreo que nació en un seno hebreo en la casa de unos levitas, y resulta que cuando el faraón quiso matar a todos los niños recién nacidos, la mamá de Moisés envió a su hijo por el río, ¿no es cierto? Y lo recogió la hija del faraón, ¿no es cierto? Y conocemos la historia. Sí. Vamos a abrir el libro de los Hechos. Un gobernador. Moisés fue el príncipe de Egipto y luego resultó siendo el libertador de Israel. El libro de Hechos, capítulo 7, el versículo 22, dice la palabra del Señor: y fue Moisés enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en obras. ¿Sí? Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Por qué Moisés fue enseñado en palabras? Porque al pasar a ser adoptado por la hija del faraón, ¿no es cierto?, al ser un príncipe, él debía estar capacitado, porque en algún momento él iba a ser también el rey o el sucesor del rey o de la tierra de Egipto. Entonces él debía estar en todos sus conocimientos, estar convencido en matemáticas, en física, en química, en todas las cosas. Él era poderoso en sus palabras, que si alguien llegaba a discutir, él quizás podía estarle ganando en algún debate de algunas cosas de sabiduría egipcia, ¿no es cierto? Porque él estaba en todo su conocimiento, en toda su capacidad, bien educado. Gloria a Dios. Ahora bien, Aleluya. Una de las excusas que Moisés empezó a colocar en el Señor Jesucristo. Moisés estando, gloria al Señor, Moisés estando ya lejos de la tierra de Egipto, Moisés ya después de que ha cometido un error fue exiliado de Egipto y fue enviado al desierto, y cuando él llegó a un lugar del desierto, después de caminar tanto tiempo, llegó a una hacienda de Jetro y se casó con la hija de Jetro, ¿no es cierto? Conocemos la historia. Luego, cuando Moisés subió al monte, vio una visión y dijo: voy a ir allá y voy a ver por qué la zarza no consume, por qué el fuego no consume la zarza. Entonces él se fue y comenzó a hablar con Dios. Dios le dice: no puedes estar en este lugar, sácate tus zapatos porque el lugar en que pisas es santo, ¿no es cierto? Y el Señor empieza. Éxodo, el Señor le empieza a dar una comisión. Le dice: mira, ya el pueblo de Egipto está padeciendo una necesidad, está siendo esclavizado, está teniendo problemas, y te voy a enviar a ti para que tú hagas la obra de libertador y los saques y vengas y adores aquí en este monte mi santo nombre, ¿no es cierto? Una de las excusas que Moisés le dice, Éxodo capítulo 3, versículo 13 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿yo qué le voy a responder? La primera excusa de Moisés es: Señor, ni siquiera te conozco. Yo fui egipcio, estuve años en Egipto y salgo acá y a la primera visión me mandas a una comisión. Señor, si yo ni siquiera te conozco. He oído de ti, pero no te conozco mucho. Ni siquiera sé tu nombre. ¿Cómo puedo llegar a ellos? ¿No es cierto? Es una de las primeras excusas por las que Moisés pone una traba. No, Señor, quizás puedas enviar a alguien que te conozca, alguien que haya vivido contigo, alguien que ha nacido contigo, porque Moisés era un egipto antes de conocer él su historia, ¿no es cierto? Él tenía o adoraba a sus dioses egipcios. Gloria a Dios. Luego de todo este
Aleluya. Luego de estar hablando con el Señor y ponerle algunos pretextos, nuevamente Moisés le dice, mira, Dios le dice a Moisés, yo te voy a enviar a ti, quiero que tú hagas ese trabajo y lo saques de la tierra de Egipto. Otra de las excusas que mete Moisés en Éxodo 4:1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. La excusa es, ellos ni siquiera me van a creer porque no hay nada que demuestre la verdad que yo he hablado contigo. No hay un milagro, no hay algo de por medio para que ellos digan, de verdad Moisés ha hablado con Dios. Porque Moisés siendo egipcio, los hebreos no le iban a creer, porque van a decir, a ver, muéstranos algo, a ver qué ha hecho Dios contigo, ¿cómo sabemos que Dios ha hablado contigo? Una de las cosas que Moisés decía, no Señor, porque ellos no me van a creer, ni siquiera tengo algo que ellos vayan a decir que de verdad Dios estuvo hablando conmigo. Gloria a Dios. Luego el Señor le dice, mira, lo que tienes en tu mano es una vara, échala al piso. Moisés la tiró en el suelo y la vara se convirtió en serpiente, ¿no es cierto? Fue una de las señales. Entonces el Señor le dijo, tómala por la cola y se volverá vara otra vez. Entonces Moisés la cogió de la cola y la vara volvió a ser vara normal. Luego el Señor le dijo, otra cosa, mete tu mano en tu costado y sácala, y la mano estaba toda leprosa y blanca como la nieve. La volvió a introducir y cuando la sacó era su mano normal. Y dijo, si con estas cosas no te creyeren, entonces vas a un estanque, coges agua y la riegas en la tierra y esa agua se volverá sangre. Entonces todas estas cosas ellos van a creer que yo he hablado contigo, le dice Dios a Moisés. Entonces tenía Moisés de cierta manera un convencimiento para que pueda y llegue a hablar con el pueblo de Israel y pueda sacarlos de la tierra de Egipto. Ahora bien, tercera excusa que mete Moisés, Éxodo 4:10 dice, y dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo el habla y torpe de lengua. Y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y le dijo, ay Señor, le dijo Moisés, otra excusa más, envíate ruego por medio del que debes enviar. ¿Sí? Moisés nuevamente retoma su palabra y dice, no, mira Señor, tengo un problema con mi boca, no sé hablar, tengo falta de sabiduría, no sé qué decir, no me van a creer. Mejor mira, envía a otra persona, yo no me hallo apto, yo no soy apto para el trabajo por el cual me estás enviando. Y anteriormente en Hechos 7:22 dice que Moisés fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras. Sin embargo, cuando Moisés hablaba con Dios, Moisés le dijo, soy torpe de lengua y soy tardo de habla. O sea, Moisés se consideraba ignorante, pero en realidad él tenía buenos conocimientos, porque no es cierto, ¿quién de los príncipes de Israel? Claro, ¿quién de los príncipes de Israel tenía o estaba trabado en algún conocimiento? Si todos los egipcios eran maestros, eran bien enseñados, Moisés también tenía conocimientos de sabiduría en Egipto, ¿no es cierto? Y ahora en este caso, Moisés le dice a Dios, no Señor, mira, es que no puedo, soy torpe, no puedo hablar, no me comunico bien, tengo problemas con mi comunicación, así que mejor no, envía por el que debes enviar, a mí no me tomes mucho en cuenta. Él está poniendo excusas para que Dios no lo tome en cuenta a Moisés. Pero el versículo 14 nos dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y yo os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y
Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Gloria al Señor. Después de un tiempo de excusas, claro que sí. Después de haber puesto excusas, Moisés acepta la comisión, pero bajo la presión, porque Dios se enojó contra Moisés. ¿Sí? Moisés le estaba diciendo: Señor, lo que tú me pides es mucho, mejor búscate a otro que lo haga. Además, yo no podré convencerlos, ya que mi habla no es del todo buena y me trabo hablando. Era lo que Moisés estaba tratando de decirle al Señor. Pero lo que sucedió aquí es que Moisés hizo enojar a Dios por las excusas que metía, por las trabas que metía, y no aceptaba la comisión de Dios, porque él estaba tratando de evitar lo que Dios estaba tratando de hacer con él. Nosotros actualmente podremos evitar, pero no podemos salirnos de la voluntad y del propósito de Dios. Todas estas cosas nos traen consecuencias. Si nosotros evitamos, nos traen consecuencias. Y si le metemos excusas a Dios, vamos a hacer que Él se enoje. Vamos a meter excusas y Dios se va a enojar con nosotros, porque nuestro oído no está atento a la voluntad y a la voz de nuestro Dios. Gloria al Señor. Entonces, para todas estas cosas nosotros debemos estar dispuestos y muy atentos para cuando el Señor nos dé una comisión. Nosotros lo que primero podamos decir es: Señor, ahí voy, o ahí iré, o ahí voy a estar, para cuando el Señor quiera hacer alguna cosa en mi vida. Gloria al Señor. Eso en cuanto a Moisés. Como decía, tengo una amplia lista de las personas que usaron excusas para evitar el propósito de Dios. Jonás fue otra de las personas que también evitó y metió excusa y no quiso aceptar la voluntad de Dios, sino que se esquivó y se dirigió a otro lugar para no cumplir el propósito de Dios, ¿no es cierto? Conocemos la historia de Jonás. Jonás, capítulo 1, versículo 2 dice: levántate, le dice el Señor a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El Señor le dice: cumple una orden. Anda y ve a Nínive y predícale y dile que esa tierra va a ser destruida, porque la maldad es grande en aquella tierra, en ese lugar. Lo primero que hace Jonás no es decirle algo a Dios, o no es esquivar a Dios, sino que simplemente con sus actos él se aleja de Dios. Jonás 1, versículo 10 nos dice que él huyó, él se subió a un barco. En toda la historia él nos cuenta, aquí el autor nos cuenta que él se subió a un barco y él quiso huir de la presencia de Dios, y se subió a un barco que iba con rumbo a Tarsis y dijo: bueno, yo mejor me voy de Tarsis y me alejo de la presencia de Dios. Pero en el medio del mar comenzó a haber una gran tempestad y el barco parece que se iba a quebrar, y todos comenzaron a clamar a sus dioses, dicen ellos. Todos comenzaron a clamar a sus dioses. Ellos adoraban a un Dios y clamaban a ese Dios, y todos buscaban la manera de poder sobrevivir a tal tempestad. Entonces, cuando pasan todas estas cosas, Jonás estaba durmiendo en la parte baja del barco, y el capitán le despierta y le dice: oye, ven y clama a tu Dios, quizá él tenga misericordia. Y luego sube arriba y él les cuenta, versículo 10 dice: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué huyes de la presencia de Dios? Porque ellos sabían que él huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Jonás dijo: verán, es que Dios me envió a una comisión, es que Dios me dijo que yo tenía que predicar, pero yo no quise hacerlo, y mejor lo primero que decidí es subirme a este barco y huir de la presencia de Dios. Y estos hombres tuvieron miedo, porque Jonás estaba escapando del único Dios vivo, del que estaba haciendo señales y prodigios durante ese tiempo.
Así que ellos mejor dijeron, ¿y cuál es la solución? ¿Y qué haremos para que Dios nos perdone y no muramos nosotros por tu culpa? ¿No es cierto? Para que nosotros no muramos por culpa de tu desobediencia. Y Jonás le dice, vean, átenme y tírenme al mar, y las aguas se van a calmar. Pero ellos, según la Biblia, ellos tuvieron un poquito de compasión y dijeron, no, mejor botemos las cosas al mar y para que el barco sobreviva y para que todos permanezcamos bien. Y todos comenzaron a botar las cosas por atrás, por adelante, botaron lo que más pesaba, lo innecesario, y se quedaron ellos en el barco, pero la tempestad cada vez era más y más fuerte, que parecía que el barco se iba a quebrar. Luego, al ver ellos que no había solución, lo echaron al mar. Y cuando Jonás cayó al mar, las aguas cesaron completamente. Y estos hombres temieron a Dios, le dieron y adoraron a Dios y adoraron en el altar de Dios, y también hicieron votos y ofrendas a Dios. Esta excusa, esta desobediencia de Jonás también produjo un castigo de parte de Dios, que lo llamaríamos un plan B. Una ira a Dios. El Señor Jesús, nuestro Dios, tenía un plan B por si acaso Jonás no iba a obedecer Gloria a Dios. lo que Dios le había encomendado. Aleluya. Jonás huye y desobedece, y esta vez el Señor dice, Jonás 1, versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El Señor tenía un plan B. Jonás se va a ir, entonces yo voy a preparar un plan B, un pescado que esté ahí esperando cuando Jonás caiga, el pescado pueda tragárselo. 3 días y 3 noches permaneció en el vientre del pez Jonás, y en ese tiempo él estuvo orando dentro del pez y pidiéndole perdón a Dios. El Señor tiene un plan B cuando nosotros metemos excusas o cuando queremos evitar algo de lo que el Señor nos está encomendando. Es la corrección, es la disciplina, es lo que a nosotros nos hace volver a los caminos de Dios y a nuestros principios básicos por los cuales nosotros hemos crecido o donde nosotros hemos empezado la palabra o los caminos del Señor. Gloria al Señor. Luego de todo este tiempo, Jonás cumple la palabra del Señor y dice, y cuando él estaba en el pez, en el vientre, en el estómago del pez, él clama y dice, Señor, está bien, voy a hacer la obra, envíame y voy a hacerlo. Entonces Dios le da la orden al pez y el pez lo vomita y lo echa a tierra. Y una vez estando Jonás en tierra, llega a Nínive y comienza a predicarles, Dios los va a destruir por causa de la maldad, así que arrepiéntanse, si no todos perecerán. Y luego de todo esto, Jonás, el rey de Nínive proclama ayuno y todos comienzan a ayunar, animales y personas, y todo el mundo comienza a ayunar, y empieza Jonás a subir a una montaña a ver cómo será la destrucción de Nínive. Y resulta que Dios no envía el castigo. Así que Jonás, el capítulo 4, el versículo 2, Jonás se enoja y ora a Jehová y dice, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes de hacer el mal. Jonás sabía, y esta era una de sus excusas, cuando Dios le dio la orden, él dijo, no, si yo voy a Nínive, más voy a quedar mal porque Dios se va a arrepentir en el proceso y no los va a castigar. Mejor, para no quedar mal, mejor huyo a Tarsis y todos quedamos bien. Eso es lo que Jonás pensó, y esa fue su excusa, la que Jonás puso para no ir a la tierra de Nínive y predicar la palabra de Dios. Pero en realidad él tenía y debía cumplir con el propósito por el cual Dios le había enviado. Así que Jonás ora y dice, no, Señor, mejor quítame la vida porque mejor es muerto que vivo, dice él. Y bueno, luego conocemos la historia, Jonás predica eso y Dios los perdona. Vamos a ver otro ejemplo más, donde igualmente de la misma manera había otra persona que
aunque puso excusas, aunque él vio la situación en la que él se encontraba, aunque puso una excusa, él no se negó a cumplir el propósito de Dios. Él miró su situación, pero sin embargo él dijo, está bien, voy a ir, aunque luego se arrepiente. Jeremías capítulo 1, versículos 5 hasta el 10. Dice la palabra del Señor que Dios escogió un hombre, a un niño, a una persona que todavía era quizás adolescente o joven, no lo sé, pero él habla y dice, Señor, soy un niño. La palabra del Señor nos dice, vino... Amén, a Jeremías. Jeremías 1, capítulo 4 hasta el 10 dice, vino pues la palabra de Jehová a mí, diciendo, a mí, Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Recuerda que yo le dije eso, que el Señor, y antes que se Antes, forme, entonces nos dice, antes que nacieses, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿No es cierto? Podemos darnos cuenta aquí que el Señor le dice, mira Jeremías, cuando tú aún no estabas en el vientre, yo ya te había conocido. Antes que te formases en el vientre, yo ya te conocí, ya sabía cuál era tu nombre. Y antes que se cumplieran los 9 meses para tu nacimiento, yo ya te di por profeta y te di una comisión y te di por profeta a las naciones. Pero dice Jeremías su excusa, aunque fue una manera de justificarse, decir, no, Señor, es que tal vez no sea capaz, tal vez es que no me siento capaz. El versículo 6 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Es que todavía soy un muchacho, es que todavía no tengo mucho conocimiento, todavía estoy estudiando, ni siquiera termino la universidad y ya Dios quiere que yo vaya a predicar a otro lado, ¿no es cierto? Lo que Jeremías estaba diciendo, claro que sí, lo que Jeremías está diciendo es que él era un completo inexperto en el tema por el cual Dios lo estaba encomendando. No tenía conocimiento y tampoco tenía estudio, ¿no es cierto? Porque él decía, soy un niño y yo qué voy a hablar, no sé qué decir, tampoco sé qué es lo que tengo que hacer, no conozco ni sé nada, dice Jeremías a Dios, ¿no es cierto? Entonces Dios le dice, mira, no te preocupes. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe tú irás y dirás todo lo que yo te mande. La edad no importa. La situación económica para Dios no importa. El estado de nuestras vidas a Dios no le importa. No hay excusa que valga delante de la presencia de Dios. Lo que Dios quiere es un sí y que se obedezca a la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere para cada uno con nosotros. Él no quiere excusas y tampoco quiere que nosotros nos alejemos de Dios, sino que más bien permanezcamos en Dios. No estoy diciendo que Dios nos presione, pero sí estoy diciendo es que Dios quiere que nosotros podamos cumplir con el propósito por el cual hemos sido creados en esta tierra. Gloria a Dios. Y continúa diciéndole el Señor a Jeremías, el versículo 8 dice, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y aquí es cuando el Señor le da la experiencia, el conocimiento y la sabiduría a Jeremías. Y dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Cuando nosotros estamos dispuestos a cumplir con la voluntad de Dios, aunque nosotros viéndonos parezcamos que no estamos equipados para cumplir el propósito de Dios, el Señor nos dará las herramientas. Él no busca personas completamente capacitadas, Él busca personas que estén dispuestas a marcar la diferencia en esta generación. No importa en la universidad que hayamos estudiado o el colegio o si es que terminamos la escuela, al Señor no le interesa. Lo único que le importa a Dios es nuestro corazón, nuestra predisposición y nuestro
y estar atentos a la voluntad y el propósito de Dios. Y luego el Señor se encarga de darnos las herramientas que nosotros necesitemos. En este caso, Jeremías decía, no, Señor, es que no sé qué hablar, no sé qué decir, la gente ni siquiera me va a prestar atención porque soy un niño, soy inexperto, no tengo educación, tampoco he terminado el colegio. Sin embargo, Dios extendió su mano, su dedo y tocó su boca y le dijo, mira que he puesto mis palabras en tu boca. El Señor dándole las herramientas. Aunque parecía que se haya excusado, aunque haya metido un pequeño pretexto, en realidad Dios lo hizo grande a ese hombre. Sin embargo, luego de un tiempo que Jeremías estuvo predicando, estuvo hablando y la gente no le creía y él hablaba y la gente lo evitaba, no quería escucharlo y tenía problemas con la gente, Jeremías hace un lamento y Jeremías dice, el capítulo 20, el versículo 9 en adelante nos dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, porque Jeremías tenía un lamento, un dolor, dijo, no, es que si yo hablo en nombre de Jehová, nadie me cree, si yo comienzo a predicar, nadie me va a prestar atención, nadie me cree, nadie me hace caso, más quedo en ridículo y en vergüenza. Era lo que Jeremías estaba diciendo, nadie me cree y piensan que yo estoy hablando por mi propia cuenta, me quieren matar, pero porque dicen que yo estoy mintiendo, pero sé que Dios me escogió y Él me envió. ¿Sí? Gloria a Dios. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, dice Jeremías. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Aunque él de por sí tenga un lamento, un dolor, un sufrimiento, había algo dentro del corazón de Jeremías que lo motivaba a continuar hablando, a continuar predicando, y era la misma presencia de Dios que estaba en su corazón motivándolo a hablar y a predicar la palabra de Dios. Y continúa diciendo, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, que decían, denunciémosle. Todos mis amigos miraban y si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Gloria a Dios. Cumplir con el propósito de Dios también tiene su recompensa si nosotros lo cumplimos al 100%. En este caso, Jeremías, aunque tenía un sufrimiento, él sabía que Dios no lo iba a dejar solo por el resto de su vida, porque él había cumplido la voluntad y el propósito de Dios. Jeremías estaba cumpliendo la comisión que Dios le encomendó y él sabía que Dios iba a estarle respaldando durante su proceso, durante su tiempo que él iba a estar aquí en la tierra. Así que gloria a Dios por eso, que una excusa pudo llevarlo a él a que haga grandes cosas. Aunque no lo veríamos como excusa, sino más bien como una manera de esquivar a algo que no quería obedecer a Dios. Pero Moisés sí lo hizo grande. Jonás fue otra de las personas. Gloria al Señor. Vamos a abrir también el libro de Mateo. Gloria al Señor. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, el versículo 19 y 20. Cuando el Señor nos manda a una comisión, lo que primero hacemos es, Señor, ¿y ahora? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿O cómo voy a decir? ¿O qué es lo que tengo que hablar? ¿Y cómo me presento a ellos? ¿No es cierto? Es la primera pregunta, la primera pregunta que hacemos y decimos, Señor, es que no tengo conocimiento, es que no sé cómo hacerlo, es que no sé lo necesario. El Señor nos dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. ¿Sí? Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.
Cuando el Señor nos manda una comisión, también el Señor nos da las herramientas. Y si nos colocamos delante del concilio y la gente comienza a acusarnos y a decirnos, es que eso no dice en la Biblia, o eso de ahí está mintiendo, o lo de aquí no es lo correcto, y lo de aquí, lo de acá, y comienzan a acusarnos y a criticarnos como mentirosos, el Señor también nos dará las herramientas necesarias. El Señor proveerá de sabiduría en ese instante y nosotros no tendremos de qué avergonzarnos, porque es Dios quien está con nosotros, hablando a nuestras vidas y a través de nuestras vidas para conocimiento de esas personas y para gloria del Dios Todopoderoso. Dios siempre nos dará las herramientas necesarias si nosotros estamos convencidos y realizamos el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Gloria a Dios. Otro capítulo también en Mateo mismo, capítulo 8, del versículo 21 al 22, nos dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. El Señor estaba predicando y la primera excusa que dijo este hombre es, Señor, mira, sí te voy a seguir, pero espérame 2 días o 3 días porque estoy de luto, voy a enterrar a mi padre y luego de eso te sigo. Una pequeña excusa, pero el Señor le dice, no, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos, ven tú y sígueme. Y si no quieres, entonces te quedas, porque ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos, ¿no es cierto? Testimonio. Aleluya. Entonces, el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no es cierto? No hay o no va a haber excusa delante de Dios que valga, porque cuando el Señor nos da una orden, tenemos y debemos obedecer a Dios, y luego el Señor nos dará las herramientas necesarias. Me acuerdo una vez, en cierta ocasión, el Señor se fue a un monte, recuerdo el monte de los Olivos, y la gente estaba amontonada, y Pedro le decía, Señor, mira, la gente tiene hambre, es hora de comer, nadie puede darle de comer, son como 5,000 personas, mándalos a que coman, que busquen las aldeas cercanas y ellos vayan a comer. Entonces Jesús le dice, denles de comer ustedes. Y Pedro le dice, Señor, pero ¿cómo vamos a darles de comer si son 5,000 personas y no tenemos mucha plata para recaudar dinero y alimentar a 5,000 personas? Entonces le dijo, ¿qué tienen? Tenemos 5 panes y 2 pescados. No hay excusa para Dios. ¿Cuánto tienen? Tenemos muy poco. No importa, usemos lo poco y démosle de comer a las personas. Entonces llegan 2 pescados y fue un niño quien le presentó el alimento. Para Dios no hay excusa, no importa si es joven, si es niño, si es adulto, si es anciano, no importa. Cuando hay las ganas de darle algo a Dios, se lo da sin ninguna excusa. Cuando queremos hacer algo para Dios, lo hacemos sin pretextos, sin excusas. No hay excusa delante de Dios que valga. No importa sea poco o sea mucho, Dios lo va a usar y lo va a engrandecer. Gloria al Señor. Muchos de nosotros en alguna ocasión he escuchado, por cierto, que algunas personas dicen, me gustaría asistir a la iglesia, quisiera convertirme al evangelio, pero ¿qué dirá mi esposo? ¿Qué dirán mi madre? ¿Qué dirán mis hermanos? ¿Qué dirán mis amigos o mis vecinos? ¿Qué dirán las personas de mí? Muchos de nosotros también en alguna ocasión nos avergonzamos de cierta manera, porque al principio teníamos un poco de temor, quizás la gente se nos vaya a burlar, quizás alguien diga, o mis amigos me vayan a rechazar, o quizá el vecino me diga, oh no, ya se hizo hermanito, dejémoslo afuera, ¿no es cierto? Y todas las personas llegamos a tener un poco de temor al decir que somos cristianos. Pero el salmista David nos dice en el Salmo 27, versículo 10, nos dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. No hay excusa delante de la presencia del Señor que pueda valer. Cuando el Señor nos manda una comisión, aunque nuestra familia no esté a favor de nuestra decisión para atender el llamado de Dios, con todo el Señor nos recogerá. Aunque mi familia no me crea, aunque mis hermanos no quieran estar conmigo, aunque mis hijos se alejen de mi vida, con todo el Señor me recogerá si es que cumplo con la voluntad y el propósito de Dios. Primero Dios y luego el resto.
Primero el Señor Jesucristo y luego los demás. Entonces no hay pero, no hay excusa o no hay algo que nos pueda separar del amor de Dios para con nosotros los hombres. Gloria al Señor. Si alguien quiere conocer a Dios, entonces no hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo cuando nosotros tenemos nuestro corazón dispuesto en las manos y en la presencia de nuestro Dios. Amén. Cuando el Señor Jesucristo quiera hacer algo con nosotros, podamos estar atentos a la voz de Dios y podamos acercarnos a Dios. Que si alguien quiere aceptar a Dios en su corazón, lo que primero debe hacer es tener un corazón dispuesto para que Dios pueda transformar su vida y pueda ser de bendición también al resto de personas. Primero nosotros y luego nuestra familia. En adelante también primero Dios y luego atendemos a las otras personas. Pero sin excusas, siempre cumpliendo con el propósito y la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que si en algún momento Él nos ha dado una comisión, un propósito, que podamos atenderlo y podamos cumplir lo que Dios quiera para nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios, Padre amado, Padre santo, Señor Jesucristo. Sabemos que eres un Dios bueno, Señor, que eres santo y piadoso, mi Dios amado. Mira, Señor Jesucristo, en esta preciosa noche he hablado tu palabra, mi Dios amado. Sé que es una semilla que va a dar fruto en el corazón de las personas quienes estén escuchando o viendo, Señor, este video, Padre Celestial. Mi Dios amado, transforma sus corazones, transforma sus vidas y que esta semilla pueda dar fruto en sus corazones, amado Dios. Padre Santo, te pedimos, Señor Jesucristo, que esas excusas que hay en nosotros de decir es que no puedo, o quizá que diga la gente, que todas esas puedan ser eliminadas y anuladas y podamos cumplir con el propósito que usted nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Padre Santo, en el nombre de Jesús, confío plenamente en que esta es tu santa y bendita voluntad para mi vida y para cada uno de nosotros, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes.